Amigas y amigos de la comunidad de Salud Derecho. Mi nombre es Leonardo Cubillos, soy el gerente de la iniciativa sobre priorización, equidad y mandatos constitucionales en salud. Estamos muy contentos. En el día de hoy vamos a tener un nuevo webinar sobre la protección del derecho a la salud en la Argentina. Este webinar es realizado en una serie de actividades con el Instituto del Banco Mundial y es una cadena de actividades que nos ha traído y nos ha acercado a cómo diferentes países de América Latina, Colombia, Chile, Argentina, Costa Rica, Brasil, por ejemplo, han realizado protección judicial del derecho fundamental a la salud. El 17 de diciembre continuaremos la serie con la protección judicial del derecho en la Argentina. Hoy nos acompaña el profesor Víctor Bazán, quien analizará el impacto de la reforma constitucional del 94 en materia de derechos fundamentales y los estándares que la Suprema Corte de Justicia de la Argentina ha realizado en diversos aspectos del derecho a la salud. El profesor Bazán es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, Argentina. Es además catedrático de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, de Derecho Procesal Constitucional y de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica del Cuyo. También ha sido fundador y actual director del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de Cuyo y a nivel internacional es miembro de la International Academy Society para Derecho Constitucional con sede en París, entre otros espacios que ocupa el profesor Bazán a nivel internacional. Como escritor y autor, el profesor Bazán ha sido prolífico escribiendo, coordinando o siendo coautor de más de 80 libros y más de 200 artículos en materia de derechos humanos, derecho internacional, derecho procesal constitucional y derecho constitucional. Ha sido profesor y conferencista invitado en diferentes países y universidades del mundo. Con esta muy breve introducción de un extenso y prolífico currículo, quiero dar la bienvenida y un enorme agradecimiento al profesor Víctor Bazán, quien es además autor de uno de los capítulos que próximamente lanzará en un libro sobre derechos humanos el Instituto del Banco Mundial. Doctor Bazán, adelante y esperamos aprender mucho de usted en el día de hoy. Muy buenos días, Leonardo, muchas gracias. No sé si me están escuchando bien. ¿Me escuchan bien? Escuchamos muy bien, profesor Bazán. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Leonardo Cubillos y también a Antonio Paniagua por la colaboración para brindar este webinar y para permitir mi participación aquí. También, por supuesto, a todos quienes están participando en este momento en línea en este webinar, que es verdaderamente una excelente opción que tenemos para estar en contacto. Todos quienes estamos preocupados e interesados por un tema tan fundamental como es el derecho a la salud en la República Argentina en este caso, pero en toda Latinoamérica como un aspecto fundamental del ámbito de la protección de los derechos fundamentales. Tengo una presentación un poco extensa, pero tengo un tiempo muy limitado, con lo cual voy a tratar de ser lo más breve posible para dar espacio a algunas preguntas interactivas y luego, por supuesto, a las preguntas de cada uno de los participantes. En principio, a ver, no sé cómo, ¿de dónde le damos? ¿Acá? Bien. El recorrido propuesto para este webinar consiste rápidamente en tres partes, unas muy rápidas apreciaciones contextuales para que ustedes entiendan un poco la problemática en Argentina. En segundo lugar, rápidamente algunos estándares que tiene la Corte Suprema de Justicia en materia de protección de los derechos, del derecho a la salud, y rápidamente unas brevísimas observaciones finales. Vamos prontamente al primer punto de apreciaciones contextuales, a las generalidades. Como ustedes saben, Argentina es un Estado federal, es decir, tiene una estructura federal en la cual se conectan de alguna manera o se vinculan una constitución nacional
con 24 constituciones. Son 23 constituciones provinciales y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual existe un entramado muy fuerte, muy profundo de normas jurídicas, tanto constitucionales como también normas jurídicas infraconstitucionales en relación con distintos temas y en particular con el tema del derecho a la salud, políticas públicas, etc. Lo que nos permite afirmar que es un tanto compleja la realidad en la República Argentina en materia de protección del derecho a la salud. Es decir, este tema del federalismo es muy importante desde el punto de vista de la descentralización, pero también trae ciertas complicaciones a la hora de poder ser entendido y articular y armonizar las políticas públicas en este punto o en este tema. Sí es importante también tener en cuenta justamente que una de las características que tiene el sistema de salud en Argentina, justamente en función de este federalismo, es la distribución de los recursos físicos y humanos de las provincias. Justamente es uno de estos rasgos distintivos, una heterogeneidad en estos recursos. Las provincias que tienen un menor desarrollo relativo, allí existe siempre un número creciente de habitantes por médico, es decir, se requiere, hay más habitantes y menos prestaciones médicas, con lo cual acá se genera un problema muy claro en materia de derecho a la salud. También otro tema muy importante que tenemos en Argentina, como desde el punto de vista de ciertas problemáticas, tiene que ver con la desnutrición. Aproximadamente mueren 8 niños de menos de 5 años por día a raíz de enfermedades ligadas con la desnutrición que, como ustedes saben, es el resultado final del subdesarrollo y que además está vinculado con una serie de causas, no solamente con la alimentación inadecuada, sino con causas o con elementos o factores fundamentales como la violencia, la desocupación, la pobreza, las carencias educacionales y afectivas, la disfunción familiar, la falta de accesibilidad a los servicios públicos, básicamente servicios públicos en materia de salud, y por supuesto también los embarazos adolescentes, las viviendas inadecuadas, etc. La desnutrición afecta al 8% de los niños y niñas menores de 5 años y fundamentalmente en el noroeste argentino estas cifras o estos porcentajes crecen porque verdaderamente son las provincias menos dotadas, las provincias más pobres en este punto particular. Un tema que quería rápidamente abordar dentro de este marco de introducción, previo a entrar a los estándares de la Corte Suprema de Justicia, es una cuestión polifacética y que realmente tiene connotaciones muy variadas e importantes, que es la salud y las personas con discapacidad. Naturalmente, en nuestro país, el derecho a la protección integral de la salud cuenta con un amplísimo reconocimiento normativo, es decir, no solamente la suscripción de instrumentos internacionales en la materia y la aprobación en Argentina de estos instrumentos internacionales, sino también normas desde la Constitución, normas legales, normas infralegales, etc. Pero sin perjuicio de esta inflación normativa que existe, también se visualiza que el acceso real al ejercicio de este derecho no es igualitario, no es homogéneo, es dispar y afecta aún con mayor intensidad que las personas con discapacidad que pertenecen a alguno de los grupos desaventajados identificados en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, a partir de la reforma constitucional del 94, es decir, nos estamos refiriendo a mujeres, niños y ancianos. Y justamente esta gran heterogeneidad del llamado federalismo sanitario es lo que lleva a una gran desigualdad en el acceso a una salud de calidad entre las diversas jurisdicciones locales. Es decir, dentro de este marco de introducción general, por supuesto lo que vemos son algunos grados importantes de exclusión, de marginalización en función de este federalismo que no brinda lamentablemente una protección homogénea a todas las personas que requieren estas prestaciones de salud. Otro tema importantísimo es el de la salud y los pueblos indígenas, y justamente en este tema en particular en Argentina también se visualizan este tipo de dificultades o de déficits en cuanto al acceso
a los servicios de salud de los pueblos indígenas. De más está recordar la estrecha vinculación que existe entre los pueblos indígenas y, digamos, juntamente con su, digamos, con la propiedad comunitaria de sus tierras y, por supuesto, con el derecho a la salud. El antropólogo y sociólogo Sabenhaven, en el peritaje que realizó en el caso de la comunidad Mayagna Aguastigny contra Nicaragua del año 2001, puso énfasis en este tema particular en cuanto al vínculo con la tierra, que es absolutamente esencial de los pueblos indígenas para su autoidentificación, y además puso de relieve que la salud física, la salud mental, la salud social de los pueblos indígenas están estrechamente vinculados con el concepto de tierra. Y justamente acá también observamos un cierto déficit en Argentina en materia de prestación de los servicios de salud, además de otros servicios como son alimentación adecuada, acceso al agua potable, etc. Con esto he dado un panorama muy rápido dentro del tiempo que tengo asignado y paso también muy velozmente al punto segundo, que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el órgano máximo de justicia constitucional en Argentina, es decir, el órgano de cúspide dentro del Poder Judicial, y algunos estándares que ha ido labrando en materia de protección del derecho a la salud. Dentro de ese tema vamos a ver 5 subtemas, uno que tiene que ver con las vertientes del derecho a la salud, otro que tiene que ver con las vías principales de protección, que es justamente uno de los elementos fundamentales para acceder a la protección del derecho a la salud. En tercer lugar, muchas respuestas que ha dado la Corte desde el punto de vista del interés superior del niño. Alguna alusión muy rápida a la situación de calle, es decir, las personas que están totalmente desamparadas, y alguna respuesta que ha dado nuestra Corte de Justicia en este punto particular. Y por último, las funciones que tienen las empresas de medicina prepaga y también las aseguradoras de riesgos de trabajo y su inserción dentro del marco del derecho a la salud. En cuanto al primer punto, es decir, las vertientes del derecho a la salud, al menos la Corte Suprema de Justicia, al menos, ha descrito dentro del marco de sus sentencias, de sus repertorios jurisprudenciales, un ámbito o un aspecto individual del derecho a la salud, visualizando el derecho a la salud como un derecho fundamental de la persona, y por otro lado la vertiente social, la vertiente colectiva o pública, es decir, concebir a la salud como un bien público en el marco o en los términos, digamos, mutatis mutandis, es decir, haciendo aplicación de lo aplicable, del artículo 10.2 del Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales, adicional al Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos. Otro punto importante que ha abordado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en este tema tiene que ver con los procesos constitucionales para acceder a la protección del derecho a la salud. Y en este punto, y naturalmente sin ser exhaustivos, las principales vías de protección que se han utilizado son el amparo, bueno, la acción de amparo, proceso de amparo, que es, digamos, conocida internacionalmente, cada una con su particularidad, es la que ha brindado en la República Argentina un marco muy fluido, digamos, muy importante para acceder a prestaciones de salud, para acceder a intervenciones quirúrgicas, para acceder o para de alguna manera tener una cierta respuesta en materia de protección del derecho a la salud. El amparo es el equivalente, por ejemplo, en Colombia a la acción de tutela, el equivalente en Brasil al mandado de seguranza, etc. Pero es un recurso ágil, sencillo, que permite la protección de los derechos fundamentales que no queden encuadrados ni en el habeas corpus ni en el habeas data. Esto desde el punto de vista estrictamente jurídico. El amparo entonces ha sido la vía principal que se ha utilizado un peticionario, las víctimas, etcétera, para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y generar allí una jurisprudencia importante en materia tuitiva del derecho a la salud. También, con menor intensidad, pero también el habeas data, que es, como todos ustedes saben, un instrumento procesal constitucional que permite conocer los datos que acerca de una persona determinada existen en registros, bancos de datos, archivos públicos o privados desde el punto de vista de la informática. Y ahí el habeas data también se presenta a partir de una ley del año 2009, la ley 26.529, se presenta como un elemento muy importante también para poder acceder
a través de la articulación de la habeas data para poder acceder a las historias clínicas de los pacientes que están en, digamos, hospitales públicos, en clínicas privadas, etc. Es decir, como un derecho, perdón, como un derecho fundamental del paciente a acceder a estas historias clínicas, y si las entidades, digamos, médicas no se las proporcionan, acudir a este proceso de habeas data, que ha servido también de alguna manera, ha sido una vía muy útil desde este punto de vista, que permite también la protección del derecho a la salud. Desde el punto de vista del habeas corpus, como conocemos, el habeas corpus es un proceso constitucional para proteger la libertad física, pero también para las personas privadas de su libertad, para que ellas estén en condiciones adecuadas de detención, sea una detención preventiva o bien cuando ya están cumpliendo una pena privativa de la libertad. Desde este punto de vista, nuestra Corte Suprema de Justicia, en el caso Verbitsky, es un fallo del año 2005, y luego en el caso Méndez, que es un fallo muy reciente, o más reciente, del año 2011, se ha basado en estándares internacionales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para exigir del Estado el cumplimiento digamos, de su deber insoslayable en materia de salud y en otro tipo de cuestiones, alimentación, etcétera, a través de la articulación de habeas corpus. En el año 2005, en este caso Verbitsky, se acogió por primera vez en la República Argentina lo que se denomina un habeas corpus correctivo colectivo, que permitió que las personas que estaban privadas de su libertad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se generaran una serie de políticas públicas a los efectos de mejorar sus condiciones de detención y particularmente el derecho fundamental que tienen al acceso a la salud, aun cuando estén privadas de su libertad. Por supuesto, hay una jurisprudencia muy rica, tanto de nuestra Corte Suprema en este tema como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por citar algún caso, el Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay del año 2004, el caso Tibi contra Ecuador, etcétera, etcétera. Otro punto muy interesante que tiene nuestra Corte Suprema es una jurisprudencia bastante rica en materia de protección de los derechos de los menores y fundamentalmente de menores con discapacidad. Desde este punto de vista ha hecho efectiva nuestra Corte Suprema una pauta sustancial de la Convención sobre Derechos del Niño, de Convención Internacional sobre Derechos del Niño, que es la pauta del interés superior del menor. Desde ese punto de vista podemos mencionar, por ejemplo, el caso Campodónico de Bebiacqua de 2004, el caso Neira de 2003, el caso Martín de 2004 y otros casos como Lifshitz y Maldonado, también ambos de 2004. Brevemente en este punto decir que ha puesto de relieve este tema del interés superior del menor con absoluta independencia de la competencia que pudiera existir. Es decir, frente a defensas en las cuales se planteaba que, por ejemplo, una provincia era incompetente para resolver este tipo de cuestiones y que lo era la nación, la Corte Suprema de Justicia termina diciendo que, más allá de las cuestiones competenciales, hay una cuestión de fondo que proteger, que son los derechos de un menor o los derechos de un menor discapacitado, y que hay que hacer efectiva esta protección y luego discutir las cuestiones competenciales que pudieran existir entre las obras sociales, si era una cuestión de la provincia o si es una cuestión de la nación argentina. Es decir, que está por encima el interés superior del menor, que ha sido elevado a rango de principio por la Convención de los Derechos del Niño. Un caso en este punto del interés superior del menor ha sido fundamental el rol de los jueces que han asumido, tanto los jueces inferiores como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, soslayando o encauzando peticiones más allá, es decir, tratando de escapar de ciertos formalismos legales, porque está en juego nada más y nada menos que la salud y la vida de los menores. Un tema interesantísimo. Muy brevemente, hay un fallo muy reciente en materia de personas en situación de calle. Nos estamos refiriendo, como hay menores involucrados, necesariamente tenemos que utilizar las iniciales. El caso QC contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un fallo muy reciente del año 2012. Una mujer en situación de calle con varios hijos, uno de los cuales un chico discapacitado, motriz, visual, auditiva y auditivamente, con una encefalopatía crónica. Acá la Corte
condenó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hizo varias consideraciones muy importantes acerca de la operatividad de los derechos, por ejemplo, el derecho al acceso a la vivienda digna, del derecho a la salud, etcétera, y condena al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a brindar una solución a estas personas que están en una situación de absoluto desamparo, absolutamente excluidas y sobre todo con la existencia de menores y de un menor discapacitado. Lo importante es importante desde este punto de vista mencionar que la Corte labra un estándar, una especie de leading case en materia de acceso a la vivienda, lo que trae también aparejado el acceso a la protección de la salud, etc. Y también deja algunas consideraciones también muy importantes desde el punto de vista del control judicial, es decir, el control que los jueces pueden realizar de las políticas públicas del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este caso. Es decir, que las políticas públicas son justiciables y este es un estándar muy importante porque permite el acceso a la jurisdicción y permite el control de las políticas públicas por parte de los particulares y naturalmente de los órganos de control que correspondan. Otro punto muy rápidamente es el rol o las funciones que tienen las empresas de medicina prepaga y las obras sociales y también las aseguradoras de riesgos de trabajo. En esto hay varios fallos, el fallo por ejemplo R contra OMINT del año 2001, el caso Cambiaso Pérez de Nealón de 2007, etcétera. Y el caso Torrillo contra Gulf Oil, contra Argentina de 2009, etc. Pero básicamente lo que nos interesa aquí resaltar en estos temas es que la actividad de las empresas de medicina prepaga se encuadra en el marco formal de los negocios comerciales, es decir, son empresas que tienden a la protección de las garantías constitucionales de la vida, salud, seguridad e integridad, dentro del marco de distintos instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la propia Constitución Argentina. Pero además de esto, tanto las obras sociales como las aseguradoras de riesgos de trabajo tienen un compromiso social con los usuarios, es decir, que tienen no solamente una función individual, una función comercial, sino que también tienen una función social muy importante. Y las aseguradoras de riesgo del trabajo tienen una proyección internacional también muy importante. Vamos rápidamente a las observaciones finales para adecuarnos al tiempo que tenemos. Desde este punto de vista vemos que si bien nuestro sistema de Estado es federal, el Estado Nacional es el garante último del sistema de salud, sin perjuicio de las obligaciones que corresponda al resto de los actores públicos y de los actores privados. Siguiendo a la Organización Mundial de la Salud, la Corte Suprema entiende o ha desmentido este argumento tradicional de que la salud va a mejorar automáticamente a partir del crecimiento económico. Invierte los términos de la ecuación y entiende nuestra Corte Suprema, a partir de lo dicho por la Organización Mundial de la Salud, que el mejoramiento de la salud es un prerequisito del desarrollo económico. La jurisprudencia de la Corte en general ha tenido una tarea muy loable y ha brindado protección a diversos aspectos en materia del derecho a la salud, por ejemplo, flexibilizando formalismos procesales a través de la concesión de medidas cautelares, la admisión de distintos procesos constitucionales como el amparo, el habeas corpus, etc., y también aplicando en su razonamiento, en su argumentación y en sus puntos resolutivos estándares establecidos internacionalmente por la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, etc., estándares que tienen que ver con los derechos humanos en general y con los derechos a la salud en particular. Lo dicho plasma en sus sentencias el derecho internacional de los derechos humanos a partir de sentencias como por ejemplo la Corte Interamericana, pero también a partir de otro tipo de declaraciones, incluso declaraciones o instrumentos de soft law en materia de derecho internacional. Podemos decir, como un balance muy rápido, que la justiciabilidad, es decir, el acceso a la justicia y de obtener una sentencia en la República Argentina en materia de salud, ofrece un grado muy sustentable y apropiado de protección. Esto es un dato muy positivo porque hay respuestas desde el punto de vista jurisdiccional, pero también es un dato insuficiente per se, ya que el mayor déficit
funciona o circula en el ámbito de una planificación adecuada o en las fallas de ejecución de programas ante la ausencia de un sistema consistente y estructurado de políticas públicas de corte social. Es decir, que es un muy buen inicio tener, digamos, respuestas jurisdiccionales a la protección del derecho a la salud cuando hay urgencias, cuando hay situaciones desesperantes en un marco de exclusión y de pobreza como muchos segmentos de la población de la República Argentina. Pero el mayor déficit está en la realización de políticas públicas coordinadas, políticas públicas de alguna manera estructuradas y no políticas públicas teóricamente medidas espasmódicas que sirven para cubrir ciertos baches, pero que de ninguna manera configuran un sistema integral de políticas públicas. Lorenzetti, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, ha dicho que ninguna sentencia judicial aislada, ninguna ley por sí sola va a solucionar el problema de la eficacia de los derechos. Se necesitan políticas públicas coordinadas. De nada sirven las sentencias de la Corte si no existen políticas de salud, políticas sociales que implementen los demás poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, más allá de lo que hace el propio judicial. Naturalmente, la carencia de algunas políticas públicas o el déficit de algunas políticas públicas lleva a una excesiva judicialización de los derechos humanos que no es precisamente el mejor escenario. Es decir, tenemos un buen punto de partida, que es que la Corte Suprema y los jueces dan respuestas, pero tenemos un déficit o tenemos un defecto justamente en la elaboración de estas políticas públicas. Ha recorrido transversalmente esta exposición que estoy culminando el tema de la protección al derecho a la salud, teniendo siempre presente que los derechos humanos y el derecho a la salud es uno y muy fundamental, es expresión o son expresión directa de la dignidad de la persona humana. Muchas gracias y damos paso a las preguntas interactivas. La primera pregunta que tenemos es si en un Estado federal como Argentina, ante un caso de violación del derecho a la salud producido en una provincia argentina, ¿quién es el responsable internacionalmente? A, la provincia, B, el Estado Nacional o C, ambos. Bien. Bien, aparentemente ya han terminado de votar. La pregunta es si en un Estado federal, ante un caso de violación del derecho a la salud producido en una provincia argentina, ¿quién es el responsable internacionalmente? Bien, si la pregunta hubiese sido respecto del ámbito nacional, sí, la respuesta sería justamente que, digamos, ambos son responsables, pero como la pregunta apuntaba a quién es responsable internacionalmente, la respuesta correcta es la B, es decir, que es el Estado Nacional, porque cualquiera sea el grado de organización política que un Estado tenga, en definitiva, siempre la responsabilidad desde el punto de vista internacional es del Estado Nacional, sin perjuicio de que después el Estado Nacional pueda intentar repetir de las provincias donde se produjeron las violaciones en materia de derechos humanos, siempre tiene el Estado Nacional esa alternativa, pero la responsabilidad internacional es del Estado. Pasamos a la segunda pregunta. Las empresas privadas de medicina prepaga cumplen funciones A, solo comerciales, B, solo sociales y C, ambas. Perfecto. Acá estamos viendo la respuesta que estamos viendo en las pantallas, y el 90% ha respondido ambas, y esa es la respuesta correcta. Justamente una de las cosas que dijimos es que las empresas privadas de medicina prepaga, más allá de cumplir una función o cumplir una finalidad
comercial o económica, porque son empresas económicas y sociales, económicas, cumplen también una función social porque justamente están cumpliendo prestaciones de servicios de salud que implica la protección de los derechos fundamentales. Por eso tiene una responsabilidad social muy importante, más allá de, digamos, esta finalidad económica que tiene. Por eso la respuesta C es la correcta. Pasamos entonces a la tercera pregunta. En la relación entre el mejoramiento de la salud y el crecimiento económico, ¿cuál de las dos opciones considera correcta? ¿La salud mejorará automáticamente como resultado del crecimiento económico o el mejoramiento de la salud es un prerequisito del desarrollo económico? Muy bien, pareciera que han terminado de votar también. La respuesta B es la correcta, según lo que dijimos prácticamente al finalizar la exposición en cuanto a digamos, a la posición que tiene la Organización Mundial de Salud, de la cual se ha hecho carne nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, diciendo que invirtiendo los términos de esa ecuación, frente a la creencia de que digamos, la salud va a mejorar automáticamente a partir del crecimiento económico, digamos, el concepto de la Organización Mundial de la Salud es que el mejoramiento de la salud justamente es un prerequisito para el desarrollo económico, para el crecimiento económico, etcétera, con lo cual la segunda pregunta o la segunda opción era la correcta. Pasamos a la nueva última etapa, que tiene que ver con las preguntas que ustedes quieran formularme. Estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta, participación. Anímense a preguntar, no hay ningún inconveniente. Vamos a empezar entonces a recoger las preguntas vía chat. Y mientras los participantes, profesor Bazán, las escriben, yo quiero, aprovechando este momento, hacerle una pregunta. Insisto, mientras los participantes escriben en el chat. Argentina firmó y ratificó el protocolo opcional del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y este protocolo opcional entró en vigencia tal vez en mayo de este año. ¿Cuáles son en su concepto las implicaciones futuras que tiene para la Argentina la entrada en vigor de este protocolo opcional? Si le parece, podemos tomar esta pregunta y alguna pregunta como la que está viendo ahí que le escribe José González. Sí, la pregunta es si existe alguna limitante fiscal que condicione el goce del derecho a la salud. Bien, bueno, hay otra pregunta también. ¿Existe algún perfil de las acciones judiciales relacionadas con el derecho a la salud en Argentina? Hay otra pregunta que se está escribiendo en este momento. Profesor Bazán, si usted quiere, puede ir respondiendo las preguntas en la medida que vayan llegando. Perfecto, cómo no. Bien, en relación con el protocolo opcional, el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Argentina sí lo ha ratificado y afortunadamente lo ha hecho, y me parece que esto va a traer aparejada la apertura de una nueva instancia internacional a la que acudir en el ámbito de protección del derecho a la salud cuando no se cumplan las promesas establecidas constitucionalmente o bien de los tratados internacionales en la República Argentina. Porque recordemos que el paso adelante que ha dado este protocolo adicional es justamente el mejoramiento de las vías de protección, porque con anterioridad, digamos, la única posibilidad de supervisión que tenía el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tenía que ver particularmente con el sistema de informes. En cambio, en este momento, digamos, a partir del protocolo, el avance particular que se da
tiene que ver con la posibilidad de efectuar comunicaciones o denuncias individuales ante el comité, y esto creo que abre una brecha importantísima en el ámbito universal y en el ámbito del comité de DESC, a las cuales los pobladores de la República Argentina y naturalmente de aquellos estados que hubiesen ratificado este protocolo adicional pueden acudir. Es decir, que me parece un paso adelante muy importante y un reclamo que veníamos formulando todos los que trabajamos en materia de derechos sociales, que lo veníamos formulando desde hacía muchísimo tiempo, que el sistema de informes era un sistema, digamos, incompleto. Es decir, era un comienzo, pero era un sistema incompleto para proteger los derechos económicos, sociales y culturales, y particularmente el derecho a la salud. Con esto, con la apertura de estas comunicaciones o denuncias individuales, se abre una brecha muy importante, Leonardo. Con eso contesto la pregunta. Hay otra pregunta de José González que dice: ¿existe alguna limitante fiscal que condicione el goce del derecho a la salud? Bueno, no sé, José, José me parece que es de Colombia, no alcancé a ver el lugar de donde él provenía, pero la pregunta es muy interesante porque justamente se plantea, una de las cuestiones que se plantean para la efectivización de los derechos económicos, sociales y culturales y de la salud en particular, tiene que ver con hasta dónde puede el Estado brindar prestaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales y de la salud en particular, en relación con las partidas presupuestarias con que cuenta el Estado nacional para hacerlo. Hay algunos países que han establecido, incluso Colombia es uno de ellos, que han modificado en fecha relativamente reciente la Constitución para establecer una pauta que es la pauta de sostenibilidad fiscal, es decir, protección de los derechos fundamentales, protección de los derechos sociales, pero hasta un cierto límite, que son los que permiten las cuentas fiscales. Desde este punto de vista, frente a una sentencia de cualquiera de las altas cortes en Colombia, como por ejemplo puede ser la Corte Constitucional o bueno, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, etcétera, se puede iniciar un incidente de impacto fiscal para ver este grado de impacto que va a tener en el presupuesto aprobado para el Estado las políticas en materia de derechos sociales y de salud en particular. En la República Argentina esta cuestión no existe en el ámbito constitucional, es decir, no hay ninguna limitante en el ámbito constitucional, tampoco en el ámbito legal. Por supuesto, sí hay partidas dedicadas o destinadas a este tipo de cuestiones y de políticas públicas, pero no existe lo que sí existe, por ejemplo, en Colombia y en algún otro país. Naturalmente que es un debate que se está dando en este momento, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a la inexistencia de esta limitante, lo que ha hecho es refrendar, ratificar que las políticas públicas son justiciables, es decir, que la toma de medidas regresivas en materia de derecho a la salud son justiciables es decir, pueden ser llevadas por vía del amparo o de otro tipo de medida procesal constitucional, pueden ser llevadas a la justicia. Desde este punto de vista me parece muy interesante que pueda controlarse judicialmente la razonabilidad de una política pública y la razonabilidad del gasto público, y que justamente sea el Estado el que deba probar que ha aplicado los mecanismos sustentables y los fondos sustentables para políticas públicas razonables en materia de derecho a la salud. No sé, Leonardo, si continuamos con el resto de las preguntas. Adelante, profesor Bazán, el micrófono es suyo para tomar las preguntas en el orden y la sesión que usted considere. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos la pregunta de Claudia Vargas: si existe algún perfil de las acciones judiciales relacionadas con el derecho a la salud en Argentina. No alcanzo a entender muy bien el alcance de la pregunta, pero si lo estoy entendiendo bien, en líneas generales las acciones judiciales que se entablan se lo hacen a través de la vía del amparo, y además con una complementación que tiene que ver con las medidas precautorias o medidas cautelares, que son fundamentales, son muy importantes para adelantar la protección cautelar. Es decir, se plantea la acción que corresponda y se plantea también una acción o una medida cautelar que generalmente es concedida por los jueces de primera instancia, los jueces de cámara, y que permiten acceder rápidamente cuando hay un ámbito de urgencia absoluta, por ejemplo, cuando se interrumpe
irrazonablemente el hecho de proporcionar un medicamento para una enfermedad crónica, etcétera, se interviene muy rápidamente a través de una medida cautelar y a través, por supuesto, de la acción que corresponde. Este es un poco el perfil que ha venido funcionando en materia de protección de los derechos, del derecho a la salud. El amparo también en líneas generales el habeas corpus y en menor medida el habeas data para una característica especial o particular. Mario pregunta si existen peticiones de la población sobre provisión de servicios específicos que deben ser resueltos por los jueces. ¿Cuál es la jurisprudencia actual para la resolución? Bueno, en Argentina no existen acciones populares. De cualquier manera, desde ese punto de vista hay que demostrar o hay que acreditar la existencia de una legitimación para poder articular este pedido. Sí existen, y la respuesta es afirmativa a Mario, en cuanto a la población, los pedidos de la población sobre provisión de servicios específicos, por ejemplo, es decir, agua potable, etcétera. Hay un caso que, si bien no está vigente, ya fue resuelto cautelarmente por la Corte de Justicia, un caso de 2007 que involucraba, a través del Defensor del Pueblo, que es una instancia que se involucra en estos temas de la protección del derecho a la salud, que peticionaba que la intervención del Estado del Estado Nacional para solventar, sin una situación absolutamente penosa de una comunidad indígena, particularmente Toba, en el norte de la República Argentina, en la provincia Amigos de Salud Derecho, hemos tenido un problema técnico con el presentador, con el profesor Bazán. Lo hemos perdido en línea, intentaremos reconectarlo en breve. Gracias. Profesor Bazán, si tiene el micrófono conectado, adelante, por favor. Profesor Bazán, no tiene el micrófono conectado. Debe conectarlo primero. Tenemos su imagen, pero no su voz. El Chaco. Sí, acá ¿Ya? Tenemos su voz. Adelante, por favor. Perfecto, sí, cómo no, le estaba respondiendo, esta pregunta si hay pedidos de la población, si existen pedidos de la población y existe también una jurisprudencia muy interesante de la Corte de Justicia en estos temas que trata de dar solución a este tipo de pedidos. En el caso, hay una otra pregunta de Mario. En el caso de medicamentos nuevos, por ejemplo, contra el cáncer que no están en el esquema ofrecido por los proveedores. Bueno, sí, las técnicas, hay una jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que las técnicas experimentales no pueden estar, no son cubiertas por las obras sociales o las empresas de medicina prepaga, es decir, no existe una obligación en este punto. Sí hay tal vez un avance, esto en materia del cáncer, pero sí hay tal vez un avance respecto de ciertas y determinadas drogas que pueden estar en un programa médico obligatorio. No las técnicas experimentales, estas sí, no, ya lo ha dicho la Corte muy claramente, que no existe una obligación especial o específica en esta materia por parte de las obras sociales y las empresas de medicina prepagas. Pero respecto de otros medicamentos que figuran en el programa médico obligatorio, sí hay una jurisprudencia muy fuerte de la Corte en el sentido de que la obligación existe. Y también, por ejemplo, frente al caso de una persona que se presenta y que está en una situación de extrema pobreza o vulnerabilidad y que no tiene amparo alguno, también hay una jurisprudencia muy importante de la Corte obligando al Estado provincial que corresponda o al Estado nacional que corresponda a hacerlo. También cuando hay una situación de excepción, una situación muy, digamos, desesperante de una persona,
respecto de un medicamento o de un tratamiento determinado y que está encuadrada dentro de una obra social que no se la quiere, no se la quiere respetar o no se la quiere cubrir, también la Corte desde este punto de vista ha dado respuesta muy satisfactoria a este tipo de planteos o peticiones. Acá no alcanzo a ver más preguntas, sé que había otras, pero al haberse borrado recién la conexión, he perdido algunas de las preguntas. Por eso tenía la pregunta de Mario Tristán, de González. Bueno, no sé si existen algunas otras preguntas que me quieran formular. Le rogaría que las volvieran a escribir. Sí. Gerardo, no sé, ¿me escuchan bien? Sí. Gerardo Verdula hace una pregunta en relación con los requisitos de legitimación activa con relación a derechos de disidencia colectiva relacionados con la salud. Bien, la reforma constitucional del 94 hizo una modificación muy importante en materia del proceso constitucional de amparo, estableciendo que no solamente se iba a permitir el amparo individual, es decir, el amparo de una persona presentada por el afectado, sino también el amparo respecto de derechos de incidencia colectiva, respecto de los cuales se amplía la legitimación y tienen, digamos, legitimación activa no solamente el afectado, sino también las asociaciones que propendan a estos fines, el defensor del pueblo, etc. Entonces, esos son los requisitos que hay que cumplir. Ser el afectado en particular, ser patrocinado por el defensor del pueblo en caso de un derecho de incidencia colectiva, o bien ser, digamos, patrocinado por asociaciones de consumidores, de usuarios, etcétera, cuando existe algún tipo de problema estructural respecto del derecho a la salud en un ámbito determinado. Pero sí, está garantizado constitucionalmente la posibilidad de ejercer los derechos de incidencia colectiva a través de lo que se denomina el amparo colectivo. Alfredo Joroch me pregunta si se consideró comparativamente la asignación de recursos en salud y a la judicialización de la salud. Bueno, la Corte Suprema ha realizado algunos estudios en este tema, incluso la Corte tiene una oficina, por lo menos tiene desde el punto de vista normativo, establecido por acordada, una oficina que se llama, que es una oficina de análisis económico del derecho, que es justamente la que mide el impacto que las sentencias de la Corte, las sentencias estructurales, utilizando el término que utiliza básicamente la Corte de Constitucionalidad o la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Suprema Argentina tiene una oficina de impacto, del impacto que puede ocasionar en las cuentas fiscales la provisión de los recursos en materia de salud. De cualquier manera, la política judicial que la Corte ha venido trayendo en este tema es convertirse en un instrumento de defensa de los derechos fundamentales de salud que va case by case, es decir, caso por caso, determinando el nivel de indigencia o el nivel de disponibilidad o de indisponibilidad que puede tener la persona que está solicitando un requerimiento determinado, un tratamiento determinado, un medicamento determinado, etc. Y, a manera obiterdicta, también en esos fallos va dejando entrever el tema de la judicialización de las políticas públicas particularmente y harán también los estudios que tienen que ver con el impacto económico financiero que pueden ocasionar este tipo de tratamientos o de medicamentos. Quiero hacer una brevísima intercalación solamente que tiene que ver con que muy recientemente se han incluido dentro de los programas médicos obligatorios, se ha incluido también el tratamiento de la fertilización in vitro o de la fertilización asistida, es decir, que existe hoy también para desde época muy reciente, para las obras sociales o las empresas de medicina prepaga, el hecho de tener que cumplir con esta prestación que tiene que ver con las familias que no pueden tener, las parejas que no pueden tener hijos, para que les sea cubiertas en ciertas condiciones, entonces estas técnicas de fertilización asistida. Esto es importante, es un paso adelante, me parece, en protección de derechos a la salud y de otro tipo de derechos fundamentales de las parejas. Profesor Bazán, aprovechando estos 3 minutos que nos quedan, quiero hacer una pregunta de acá, Leonardo, y es la siguiente.
en su visión como constitucionalista, ¿cuáles son los 2 o 3 principales retos que enfrenta la Argentina en materia de la realización del derecho a la salud? Gracias. Sí, gracias Leonardo. Desde mi punto de vista, muy rápidamente lo condensaría en uno. Hay un reto fundamental que es tomarse en serio las políticas públicas. Lo que mencionaba a lo largo de mi exposición, es decir, hay medidas, pero medidas que son paliativos, medidas que pueden servir, son espasmódicas, medidas que pueden servir, no son verdaderamente, no existe una verdadera estructuración de políticas sociales en general y en particular en materia de derecho a la salud. Sí existen programas, sí existen esfuerzos gubernamentales al respecto, etcétera, pero me parece que este tipo de déficits o de falencias que son cubiertas como se puede por el Poder Judicial, me parece que requerirían repensar este sistema de políticas públicas y tratar de generar nuevos proyectos estructurados, sistémicos, holísticos en materia de políticas públicas en relación con el derecho a la salud que permita un federalismo sanitario sustentable y que permita mitigar los elevados niveles de desigualdad y de marginalización social que existen hoy en la República Argentina. Gracias, profesor Bazán. Su presentación, las preguntas que usted preparó y las preguntas que nos ha hecho la audiencia, así como sus respuestas han sido muy, muy ilustrativas y estoy seguro que los miembros de la comunidad de Salud Derecho, y hablo también a mi nombre propio, hemos aprendido mucho de lo que usted nos ha presentado. Me ha parecido muy interesante la visión que usted nos trae, no solamente de la conceptualización y la operación del derecho fundamental a la salud desde las sentencias judiciales, sino también del impacto que ellas deben tener en la política pública. Es decir, cómo el hacedor de políticas públicas puede mejorar su función a través del cumplimiento de las sentencias, pero también tomándose, como dice usted, en serio o más en serio, los fundamentos del derecho a la salud, puede, sin necesidad de que haya judicialización, mejorar la calidad de las políticas sanitarias. Así que, profesor Bazán, en nombre de toda la comunidad de Salud Derecho, de cada uno de los miembros acá presentes del Institute y de la iniciativa sobre priorización y mandatos constitucionales, muchas gracias por su tiempo. Estaremos en contacto y seguiremos trabajando. Como decía hace un momento, esperamos una pronta publicación del libro. A todos los participantes de los diferentes países, a todos quienes han hecho preguntas, muchas gracias por asistir a este webinar. No olviden que el 17 de diciembre tenemos el webinar relacionado con el Perú. Nos va a acompañar Dalia Suárez, asesora ministerial del Ministerio de Salud. Y antes del cierre final, profesor Bazán, ¿quiere usted darnos unas últimas palabras? Sí, por supuesto, Leonardo. En primer lugar, un agradecimiento a todos ustedes por haber permitido la realización de este webinar, instarlos a que continúen en esta senda y felicitarlos porque esta técnica o esta metodología del webinar nos permite estar conectados a todos quienes estamos interesados en este tema de la protección del derecho a la salud. Quiero dar un agradecimiento muy fuerte y muy sincero a todas las personas que han seguido por la red este webinar y que han participado con importantísimas preguntas que me han permitido complementar la exposición previa que hice y que también con mucho respeto y con mucha participación han contestado a las preguntas interactivas en relación con la exposición. Leonardo, muchas gracias. Felicitaciones y también felicitaciones extensivas al equipo de trabajo y por supuesto desde ya toda mi predisposición humana y profesional para los cometidos que el Instituto está llevando adelante dentro del marco del Banco Mundial. Cualquier tipo de iniciativa estoy a disposición de ustedes para brindarles toda mi experiencia y para brindarles también desde otro lugar mis valores humanos y mi preocupación por este tema. Gracias, profesor Bazán, por sus palabras y seguiremos entonces trabajando juntos con usted y con todos los miembros de Salud Derecho
Muchas gracias a todos los asistentes y del Instituto a Javier Canadell que ha hecho posible desde la operación técnica este webinar, así como a Antonio Paniagua y a Janet Bonilla que desde Salud Derecho han jalonado esta serie de webinars. Nos vemos entonces el 17 de diciembre en el webinar de Perú y como siempre amigos de Salud